Listo. Buenas noches con todos una vez más. Vamos a completar ejercicios que habíamos iniciado en la sesión de clase 7 el día de hoy de manera presencial. El archivo se los he copiado por WhatsApp, solución sesión 7 Excel avanzado, para tratar de continuar. Miren, si ustedes descargan dicho archivo y lo abren, les va a salir el siguiente mensaje. Vista protegida. Tener cuidado, los archivos de internet pueden contener virus. Si no tiene que editarlo, es mejor que siga en vista protegida. En este caso, ese archivo lo hemos continuado, no hay problemas. Por lo tanto, hay que presionar habilitar edición. Muy bien. Nos ubicamos en la hoja personal 4. Aquí está el ejemplo de aplicación 29. Usando el archivo sesión 7 Excel avanzado y hoja personal 4, vamos a desarrollar lo siguiente. Listar el personal que tenga entre 1 y 3 hijos. Ese filtro ya lo hemos aplicado hoy en la clase presencial, entre 1 y 3 hijos. Luego listar al personal cuyos apellidos paternos inician con L o R. Vamos a precisar el desarrollo de este ejercicio. Listar el personal cuyos apellidos empiezan con L o R. Muy bien. Nos ubicamos en la parte derecha. A partir de la columna D vamos a aplicar el filtro avanzado. Estamos desarrollando filtros avanzados. Entonces, se les indicó, por ejemplo, que los filtros no los aplicábamos uno debajo de otro porque Excel, cuando uno aplica filtro, te borra los datos de todas las filas hasta el final. Entonces, se ha optado por ubicarlos en la parte derecha. No olviden que debe haber una sección que sea de criterios. Por ejemplo, esta sección es de criterios. Luego la sección de datos. Y luego la sección de resultados. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos la sección de datos. Ya aquí tenemos la sección de datos. Por aquí debemos de tener los criterios. Y por acá debemos de tener la zona de resultados. Esos son los tres aspectos que debemos de tener: nuestros datos, el rango de los criterios y el rango donde van a ir los resultados según los criterios aplicados. Muy bien. Ya teniendo este esquema, entonces se procede a desarrollar el filtro avanzado. Pero aquí debemos de definir en este caso el criterio. La columna, si te das cuenta, es apellido en singular, no está en plural. Entonces en el criterio también debe estar igual, apellido. Lo que nos solicitan, listar al personal cuyos apellidos paternos inician con L o R. Al personal cuyos apellidos paternos empiezan con L o R. Por ejemplo, aquí León empieza con L. Por aquí hay otro León Gómez, también empieza con L. Por aquí hay un Rodríguez, empieza con R. Por aquí hay un Requena que empieza con R, etcétera. Se está indicando que empieza con L o con R. ¿De acuerdo? Con L o con R. Muy bien. Y luego la primera letra es L o R y las restantes cualquier letra. Entonces el apellido empieza con L. ¿Y con qué letra sigue? Con cualquier letra. Entonces, no olviden que el asterisco representa cualquier carácter.
justo se había indicado este tema de caracteres comodines. El asterisco es un carácter comodín que hace referencia a cualquier cantidad de caracteres. Entonces, puede ser López aquí, por ejemplo, apellido Lara, Lorenzo, Lalupú, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que indica. O también con R. O, entonces agreguemos en otra fila. Que inicien con R. Entonces sería, si completamos, ¿qué más le agregamos? ¿Lo dejamos ahí con R, solo R, o le agregamos algún otro carácter? ¿Hola? Agregar el asterisco nada El más. asterisco, ¿verdad? Gracias. Muy bien. Agregamos el asterisco. Muy bien. Ahora ya tenemos el criterio formulado. Entonces nos ubicamos en una celda de nuestra base de datos. Luego te ubicas en la ficha datos y elegimos avanzada. Ficha datos. Y luego haces clic en el comando de avanzadas. Presionamos dicho comando. Nos aparece la siguiente ventanita. Filtro avanzado. Ya nos aparece la siguiente. Filtro avanzado. Filtrar la lista sin moverla a otro lugar. ¿Qué opción hemos estado eligiendo? A ver, recordamos. ¿Qué opciones son las que hemos estado eligiendo? Si nos damos Apellidos. Ya, si nos damos cuenta, no, lo que yo preguntaba es qué acción estábamos eligiendo, filtrar la lista sin moverla o copiar a otro lugar. ¿Cuál era de las dos opciones? Copiar a Copiar a otro otro lugar. lugar. Gracias, copiar a otro lugar. Recuerda, ¿por qué copiar a otro lugar? Porque aquí hay una sección donde hemos colocado los campos que queremos copiar. Justo, y eso indica. Ahora, este rango tiene que estar en el tercer recuadro, en copiar a. Y siempre hay que analizar, por ejemplo, este archivo ya tiene todo este archivo ya tiene un filtro aplicado. Y por eso es que nos está apareciendo rango de criterios. Si tú lo seleccionas, observa. Mira, al hacer clic, nos está enfocando dónde está el rango. Pero en este caso, este rango no corresponde. Y lo tengo que borrar. El copiará, observas, el copiará resalta este rango. Este es el copiará, tampoco corresponde, entonces hay que quitarlo. El rango de criterios, nos ubicamos en el rango de criterios y tenemos que resaltar este rango. Este es el rango que debemos de resaltar como rango de criterios. Seleccionamos. Ahí está, hasta la fila 3 nada más. No hay que excedernos porque el espacio siguiente lo puede considerar. Copiará. Copiará indica cuando Excel filtra la base de datos, los resultados hacia dónde tengo que llevarlos. En este caso, los resultados tienen que ir a esta sección, desde T6 hasta X6. 5, perdón, desde T5 hasta X5. No hay que seleccionar más filas, solamente la fila donde están los campos y el mismo Excel luego cuando encuentre los resultados va a desplazar los valores fila por fila. Le damos a aceptar y aquí aparece, empieza con L, empieza con R, empieza con L, etcétera, etcétera y etcétera. Listo, está cumpliendo. Podemos ampliar un poco el ancho para apreciar los otros apellidos. Ampliamos un poco el ancho para apreciar otros apellidos. Obsérvase. Ahí tenemos. Ahí nos dio los resultados.
Siguiente filtro. Listar al personal cuyo departamento inicia con letra M. Muy bien. Vamos a las celdas a partir de la Z. Listar al personal cuyo departamento inicia con la letra M. Muy bien. ¿Cuál sería lo que debemos de escribir en la celda Z2? ¿Qué escribimos? ¿Cuál sería lo que representa el filtro del criterio? M asterisco. Perfecto, muy bien. M asterisco, gracias. Y luego, antes de aplicar avanzadas, ¿qué hacemos? ¿Recuerdan? El cursor, ¿dónde tengo que ubicarlo? Acá a la izquierda, donde están los De- datos, creo que se llama. Exacto, sí, sí. De preferencia, el cursor debe estar en una celda donde tenemos los datos. Y ahora sí aplicas el botón avanzadas. Aplicamos avanzadas. El rango de la lista sería de A1 a K11. Aparece normal. El rango de criterios ha cambiado. El rango de criterios ya no es T1 a T3. Ya no es ese el rango. Hay que borrarlo. El nuevo rango sería de Z1 a Z2. Los resultados tienen que ir en otra parte. Entonces elige la opción copiar a otro lugar. Y copiar a, observa, ya no corresponde a esto. Esto ya no corresponde. Entonces tenemos que borrarlo. Y seleccionamos la celda donde me aparezcan estos valores: apellido, nombre, hijos, departamento y salario. Entonces aquí vamos a ver los que trabajan en el departamento que empiezan con M. Por ejemplo, mantenimiento y marketing. Listo. En mantenimiento y en marketing trabajan entonces los usuarios cuyos departamento empieza con M. ¿Qué puede ser en este caso marketing y mantenimiento? Además, también es posible usar como criterios fórmulas. Recuerden que ya hemos usado una fórmula. Recuerden que en la hoja personal 2 era. En la personal 1 hemos usado aquí una fórmula. Aquí ve, en criterio, usamos una fórmula para saber los que cumplen años el día de hoy. Ahora vamos a la hoja personal 5 para desarrollar lo siguiente. Bien, el ejemplo de aplicación 30. Nos piden que usemos el archivo sesión 7 y la hoja personal. Y desarrolle lo siguiente. Nos piden listar el personal que cumplan años en el mes de febrero y en el mes de marzo. Las fórmulas que forman parte del criterio son las siguientes. Aquí tienen que ir los criterios. Me indican que cumplan años en el mes de febrero y marzo. Por ejemplo, aquí vamos a agregar lo siguiente, el criterio. Que cumplan años en el mes de febrero. Entonces vamos a comparar que el mes en que nació, vamos a señalar el nacimiento, C2, el mes en que nació, es decir, mes de C2 debe ser igual a febrero, ¿sí? Y también de aquellos personales que cumplen años en marzo. Mostrar los que cumplen años en febrero y también mostrar los que cumplen años en el mes de marzo. Entonces aquí el mes debe ser febrero. Para que sea febrero debe ser 2. ¿Sí o no? Febrero, ¿qué número de meses en el año?
2. 2. Pero mira, ¿qué sucede si luego te piden de repente en abril? Entonces la fórmula tenemos que cambiarla. Pero aquí está ubicada una celda donde justamente se enfoca ese valor que representa el mes. Entonces lo que podemos hacer es igualarlo con la celda P2 para que solamente cambiemos el valor de P2 nada más y ya no la fórmula del criterio. Ahora, date cuenta que aquí es mes C2. Esta es referencia absoluta, relativa. Entonces quiere decir que luego va a ir buscando uno por uno, porque le hemos indicado referencia absoluta. Disculpen, referencia relativa. Como está como relativo, entonces va a ir bajando de fila en fila. Baja de fila en fila. Ahora, P2. P2, ¿qué referencia es? También relativa. Entonces, busca en P2, pero luego se supone que esta función luego va a ir buscando hacia abajo, siempre. Hacia abajo busca hacia abajo. Y si aquí fue P2, luego va a ir buscando en P3, luego en P4, luego en P5, luego en P6, etc. Pero aquí ya no debe buscar en P3 ni P4, solo P2, ¿verdad o no? Solo tiene que compararlo con P2. ¿Están de acuerdo? Sí. No tiene que pasar a P3. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Fijar la celda, ¿verdad? Aquí le aplicamos F4. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué F4? Porque esta celda es única. Es esta nada más. En cambio, cuando se evalúa el mes, cuando evaluamos el mes de nacimiento, por ejemplo, se analiza esta celda, se analiza la siguiente, se analiza todas. Todas se van a analizar. Por eso es que aquí la referencia del C2 es relativa. Muy bien, le damos Enter. Es falso. ¿Por qué es falso? Porque este mes que hemos escrito aquí es febrero. Y esta persona nació en agosto. Por eso es falso indicando que no cumple años. Ahora el siguiente. Febrero y también listará lo de marzo. Entonces aquí agregamos nuevamente nuestra fórmula. Igual mes también de la misma celda de C2, no aplique C3, no aplique C3, se sigue aplicando C2. Si mes de C2 es igual a esta celda para indicar que es marzo y aplicamos F4 como referencia absoluta. Igual a $P, $3. Eso es lo que vamos a realizar. Muy bien. Así lo tenemos. Le damos Enter. También es falso porque justo él nació en febrero, en agosto. Él nació en agosto. Muy bien. Y aquí están también las fórmulas, observa. Aquí tenemos las fórmulas que debemos de aplicar. Listos. Ya están los criterios. Cuando usemos los criterios, cogeríamos aquí. Por ejemplo, si fuera agosto, colocamos aquí 8 y ahí sí cumple. Mira, aquí sí sale verdadero. Se cumple porque él sí es de agosto el primero, pero lo vamos a dejar en febrero y el segundo en marzo. Para desarrollar nuestro filtro avanzado, ubicamos el cursor en cualquier celda de los datos y elegimos avanzadas. Luego, del rango de lista, hay que aplicar el rango de criterios. Y el criterio sería N1 con N3, nada más. Ahora lo que es copiar a otro lugar. Elegimos copiar a otro lugar y en copiará hacemos un clic en copiará. ¿Sí? Clic en copiará. Y debemos de seleccionar este rango.
Este rango debemos de seleccionarlo. Muy bien. Entonces lo hacemos, lo seleccionamos y le damos a aceptar. Muy bien. Los que cumplen años en febrero y en marzo. Aquí está, ve. Febrero 02. 6 de febrero, 29 de febrero, 6 de febrero, 11 de febrero, 22 de marzo, 24 de marzo, etcétera, etcétera. Listo. Por ejemplo, febrero trae 28 días y 29 días cuando el año es bisiesto. Un año es bisiesto cuando es múltiplo de 4 y múltiplo de 10. Por ejemplo, aquí el 80, 1980 es año bisiesto. Por eso es que trae 29 años. Y así. Listo, ya aplicamos ese filtro. Lo siguiente, listar personal que tengan más de 20 años laborando. Listo, aquí nos está dando la fórmula. Ah, pero el detalle está que acá, por ejemplo, no podemos usar la función si fecha. Ustedes no pueden usar la función si fecha por el tipo de máquina que tienen. Es decir, por el Excel. Recuerdan que en el Excel 2010 no permite aplicar la función si fecha. Aquí entonces debemos listar al personal que tenga más de 20 años laborando. Debemos de calcular entonces el tiempo que labora. Por ejemplo, para ello nos vamos a ubicar en la columna S. Más de 20 años. Aquí aparece el número, más de 20 años. Pero si quiero, por ejemplo, más de 15 años, cambio 15. Quiero más de 30 años, cambio a 30. Pero en este caso lo dejamos como 20 años. ¿Bien? Entonces, aquí debemos de ingresar la fórmula que represente que tiene más de 20 años. Vamos a aplicar la fórmula que permite determinar el año. Por ejemplo, el año. Hoy menos el año de nacimiento, que está en la celda C2. Hoy menos el año de nacimiento, cogemos, vamos a ir por partes para ver qué nos devuelve. Ahí nos devuelve 1952. Le restamos 1900, ¿verdad o no? ¿Recuerdan? Un ejercicio. Le restamos 1900 para que nos dé el valor, pero nos da fecha. ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Qué cambio tenemos que hacer? Nos muestra fecha. Ya tenemos la fórmula, pero nos está mostrando fecha. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos texto. En formato de número, aquí en formato en esta lista, cambiamos el texto, perfecto. Pero en este caso, perdón, General. cambiamos el formato, disculpen. Pero en este caso elegimos general. A ver, 1900. Ah, perdón, menos Se le ha 1900, puesto disculpe. 950. Ah, ya. Gracias, gracias. Ahí está. Ya listo, muchas gracias. Volvemos a aplicarle general. Cada cambio que hacemos, ahora sí. Volvemos a aplicar general. Listo, gracias. Miren, sí funciona, pero tenemos que comparar. Miren, aquí tenemos este año. Todo esto me devuelve el tiempo que lleva trabajando. Devuelve el tiempo que lleva trabajando. Ah, perdón. No es C2. Disculpe.
que llevan laborando, no la edad. Más bien aquí con C2 estoy calculando la edad. Debemos de utilizar G2. ¿Sí? ¿Comprendido? Hola, ¿sí entendieron? G2, ¿verdad? No es C2, sino G2. ¿De acuerdo? Lo estoy trabajando con la fecha de nacimiento, pero no es lo correcto, sino debe ser con la fecha Ese de contrato. contrato. Ujú. Sí, con G2. Cambiamos el tipo a general. Muy bien, el primero lleva 26 años laborando, entonces se cumple. Todo esto, por ejemplo, representa el tiempo que lleva laborando. Entonces aquí le agregamos paréntesis, vamos a seguir editando. Aquí le agregamos paréntesis y esto le agregamos mayor a U2, pero le aplicamos referencia absoluta, porque U2 es única, es celda única. U2 es celda única. Listo, entonces esa sería la fórmula. Paréntesis, año de hoy menos fecha de contrato, G2. Todo ello se le resta 1900 y ahí sale el tiempo que lleva laborando y se compara si es mayor a U2. U2 debe ser referencia absoluta. ¿Por qué? Porque todas las fechas, cuando se va a buscar, por ejemplo, ya cuando se va a buscar, todas las fechas se comparan con ello. Se van a comparar. Listo. Y le damos Enter. Si sale verdadero. Porque el primero lleva 26 años trabajando. Muy bien. Ahora nos ubicamos en una celda de nuestros datos y a través de la ficha datos vamos a elegir avanzadas. Elegimos avanzadas. El rango de la lista es el mismo. El rango de criterios no. El rango de criterios hay que quitarlo, hay que borrarlo. Y hay que elegir este rango. S1 hasta S2. Vamos ahora a elegir la opción, la acción, copiar a otro lugar. Y en el recuadro de copiar a, vamos a elegir de S6 a W6. Listo. Ahí nos va a aparecer, por ejemplo, los que llevan laborando más de 20 años. Quiere decir que los que han ingresado antes del 23 de junio del 2002. Uy, 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 ¿qué pasó? Me salió un error. A ver, volvemos a aplicar. A ver, nuevamente, elegimos la celda, cualquiera de los, perdón, cualquier celda de los datos, vamos a avanzadas, criterio, S1, S2, copiar a otro lugar, perdón, el de acá es. Listo. Estábamos haciendo, no, me había olvidado de cambiar el rango. El rango de copiar a. Lo había mantenido con el anterior. Ya que no era lo correcto. Ahora sí le doy a aceptar. Caramba, otra vez. Ya listo, ya sé cuál es el inconveniente. Nuevamente, ahora sí lo aplicamos y lo explicamos nuevamente. El rango está correcto. El copiará. Año, apellido, nombre, fecha de contrato y salario nada más. Año no lo elijas. ¿Saben por qué? Porque año no está en la base.
Miren, año no está en la base, llega solo hasta salario. Observemos, solo llega hasta salario. Hay apellido, nombres, fecha de nacimiento, sexo, hijos, provincia, fecha de contrato, tipo contrato, departamento, categoría salario. Pero años no. Años es un campo que va a servir para determinar, por ejemplo, el tiempo que lleva contratado cada trabajador a modo de verificación. Listo. Esto es lo que nos ha salido como resultado. Alguien dice la misma cantidad de filas. Sí, pero son datos distintos. Mira, aquí sale León, Elías, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí los años. ¿Y por qué le agregué, le asigné columna años? Porque aquí me bota la fecha de contrato nada más. Entonces podemos verificar. Ya dije que los que han ingresado antes del 23 de mayo del 2002, 96 es antes del 2002, 2000 antes del 2002, mira, 2001 antes del 2002, entonces sí cumple. Y solo para corroborar podemos agregar así de año de hoy, ahí hay que agregar hoy, menos la fecha de contrato y todo ello restando 1900. Y cambias a formato de número o de general. Listo. Aquí sale 26 años. Más de 20 años, ¿se dan cuenta? Todos ellos tienen más de 20 años trabajando. Por eso es que agregué una columna más, pero en los datos del filtro avanzado no se agrega años, solo hasta salario, solo hasta la celda W. Siguiente. Listar el personal que tenga vacaciones en los meses de marzo o junio. Vacaciones en los meses de marzo a junio. Por ejemplo, es igual al primerito, es similar, solo que se trabaja con otro campo. Que tengan vacaciones en marzo o julio, ¿no? Marzo o junio. Marzo es mes 3 y junio es mes 6. Por eso es que aquí les estoy colocando mes 3 y mes 6. Entonces, que cumplan años. Vamos a comparar que salgan de vacaciones en el mes. Solamente nos regimos al mes de vacaciones. Entonces vamos a elegir vacaciones. Y el mes de vacaciones sea igual al mes de marzo. Y aplicamos F4. Mira, aquí aparece doble A. ¿Por qué doble A? Porque justo la columna es doble A. No hay un error, solo que la columna es doble A. Ya terminó Z, ahora sigue AA. Listo. Que el mes de vacaciones sea igual al mes 3. Es falso, porque acá es agosto. Lo otro, igual, que el mes de vacaciones de L2 sea igual al mes de junio, al mes 6. A ver, vamos a aplicar F4. A ver, nuevamente, me faltó aplicar F4. Listo. Le doy Enter. No cae, ¿no? Por ejemplo, mes 6, pero él ha salido de vacaciones en el mes 8. Muy bien. Entonces los dos van a ser falsos. Ahora, para empezar, debemos de ubicarnos en un dato de la celda o en una celda de los datos. Vamos a la ficha datos avanzadas. Ahora, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Se va a analizar el mes de vacaciones. Entonces, quiere decir que los datos también tienen que coger la columna L. ¿De acuerdo? Pero date cuenta, aquí solamente está colocando K, nada más. K, hasta K.
Por eso es que aquí observas que aparece una línea verde, aquí ve. Hasta ahí nada más es el límite. Los datos que están hacia la derecha no son válidos para este esquema de desarrollo en este caso. Entonces, para que sea válido, aquí voy a hacer clic en el cuadro de rango de lista y vamos a borrar, vamos a seleccionar K y vamos a escribir L. O podemos borrar la letra K y ahí agregamos L. Seleccionas y escribes o borras K y escribes L. Listo, ya lo tenemos. Hasta L, hasta la columna L. Ahora, rango de criterio. Por aquí. Y1 hasta Y3. Copiar a otro lugar. Seleccionamos. De apellido hasta vacaciones, hasta AC. Y le damos a aceptar. Por ejemplo, él salió en agosto, en junio, marzo, junio, marzo, junio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está apareciendo quienes han salido de vacaciones en tal mes. Eso es lo que me ha mostrado. Muy bien. Eso es lo que mostró. Y vamos al otro criterio. Listar el personal cuyo sueldo es mayor al promedio de sueldos. Cuyo sueldo es mayor al promedio de sueldos. Primero hay que calcular